Educación emocional en la secundaria. La educación emocional busca desarrollar competencias emocionales como una respuesta a necesidades sociales, como lo puede ser el estrés, ansiedad, depresión y violencia. Dado que la educación emocional es un proceso presente en nuestra vida desde el nacimiento y a lo largo de esta, existen distintas actividades para desarrollar las competencias emocionales, las cuales pueden ir dirigidas tanto al alumnado de una institución de cualquier nivel, a los padres y a los docentes. La educación emocional tiene como objetivo fomentar el bienestar personal y social de las personas, es decir, el poder experimentar emociones positivas que nos permitan el acercamiento a la felicidad. Para lograr esto necesitamos saber controlar las emociones negativas, y para controlar las emociones necesitamos aprender a identificarlas. Existen distintas estrategias que se pueden usar dentro del aula para generar el bienestar. Se puede optar por asignar espacios y tiempos, como actividades, ya sea poner paneles para expresar emociones positivas, fotos, escritos, incluso dedicar los primeros 5 minutos de la clase o los últimos 5 a comentar aspectos positivos de esta. También es importante crear un clima de seguridad y realizar actividades grupales que favorezcan el aprendizaje. La psicología positiva contribuye de manera directa en el desarrollo de la educación emocional, siendo el bienestar emocional y la felicidad aspectos básicos de esta. Nos señala que los pensamientos positivos hacia nosotros mismos y evitar los negativos nos ayuda en el bienestar, teniendo en claro que la tristeza o depresión no es la presencia de emociones negativas, sino la ausencia de emociones positivas, por lo que éstas se deben de buscar en dichas emociones. La psicología positiva también nos indica 6 virtudes: sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, justicia, contención y trascendencia, que se desarrollan en las personas. Nuestro propósito es que como docentes formemos estas virtudes. Según diferentes teorías, hay distintas maneras de generar las emociones positivas. Esto incluye el ejercicio y una dieta sana, que nos permiten sentirnos bien con nosotros mismos. Como padres de familia, hay que tener también en cuenta que el bienestar de los hijos no depende solo de satisfacer las necesidades económicas, sino también de las emocionales. Hay que señalar que para lograr un mejor aprendizaje en el aula, es necesario crear un ambiente de relajación y paz, pues los alumnos trabajan mejor cuando están tranquilos y les gusta lo que hacen que cuando están estresados o aburridos. Bases didácticas. Las emociones están presentes todos los días, por lo que es necesario aprender a sobrellevarlas para lograr el desarrollo y satisfacción personal. En ocasiones nos es difícil expresar con palabras los sentimientos, por eso hay que enseñar a los niños a identificar sus emociones. Dentro de esta enseñanza es de suma importancia de aclarar al niño la naturalidad de las emociones, inclusive las negativas, permitiéndoles que las expresen y ayudándolos a reconocerlas. Durante la educación secundaria, el objetivo es que los alumnos estén preparados para afrontar futuros retos y tomar decisiones correctas. Es necesario que el docente busque estrategias y actividades que no resulten aburridas para los jóvenes. Una actividad que podemos emplear en este nivel es una llamada emociones y colores. Para dicha actividad solo se necesita papel y colores, y consiste en que cada joven tome 3 papeles y en cada uno plasme una emoción que haya sentido, para después transmitirla a los demás, quienes deben identificarla. Para finalizar, con la lectura de cada escrito, el objetivo es expresar las emociones y compartirlas e identificar qué emociones provocan en los demás, así como fomentar el respeto por las mismas. Miedo, ansiedad y estrés. El miedo es una emoción básica que nos permite detectar peligros a consecuencia de acciones y por lo tanto evitar tragedias. El miedo tiene distintos matices o emociones derivadas de sí mismo, como lo son la ansiedad y el estrés. El miedo se presenta ante un peligro real, mientras que la ansiedad ante un posible peligro. Por su parte, el estrés aparece ante retos que consideramos que nos superan. El saber regular, identificar y aceptar
estas emociones puede ayudar a prevenir trastornos emocionales y a generar bienestar. Para lograr el dominio de estas emociones, existen diferentes actividades que podemos implementar dentro de cualquier nivel educativo, incluso con adultos, las cuales nos permiten un mejor desarrollo emocional. Un ejemplo para este caso es el surfista, la cual iniciamos explicando que todos los humanos sienten miedo y no es algo de lo que se deba sentir vergüenza. Luego, se le da a los alumnos una hoja donde deberán ordenar 5 preocupaciones o miedos y se les explica la metáfora del surfista, en donde vemos los miedos como olas que un surfista hace frente, pero siempre contamos con recursos que nos ayudan a hacerlo, los cuales serían nuestra tabla. Estos recursos se anotarán a un lado de cada miedo. El propósito de esta actividad es generar un autoconocimiento de los miedos y como docentes identificar cuáles podrían generar estrés o ansiedad a los alumnos. Regulación de la ira. La ira es una de las emociones básicas que podemos observar en todos los seres humanos, la cual suele estar relacionada con la violencia. Puede ser causada por diferentes factores de injusticia, generalmente cuando no obtenemos lo que queremos y cuando se nos trata como pensamos que no merecemos. Cuando sentimos ira, podemos discernir entre atacar, ignorar o responder de manera correcta. La clave está en saber cómo responder correctamente, pues en ocasiones el ignorar o atacar nos puede generar más problemas. Para estar bien con uno mismo es necesario regular la ira, lo que nos permite actuar más asertivamente y con confianza. Para esto, podemos emplear distintas estrategias que nos permitan manejar el enojo, como el distanciamiento, que consiste en dejar pasar un tiempo desde que se presenta la ira, lo cual nos permite pensar con mayor claridad y poder responder de manera adecuada. Otra forma es aceptar también que la culpa no es necesariamente de la otra persona. Hay que cuestionar si nuestro comportamiento fue el adecuado. Mantener una actitud positiva ante la situación y sentirse relajado ayuda también, además de pensar cómo podemos solucionar el problema que nos hace sentir así. También hay actividades que podemos implementar para ayudar a los jóvenes con la regulación de su ira en el nivel secundaria, como lo es la denominada ¿Qué es la ira?, la cual comienza con una lluvia de ideas enumerando situaciones que la generen. Luego cada adolescente debe hacer un dibujo de algún momento en el que sintió enojo y una descripción del mismo, para luego comentar en grupo las conductas que dichas situaciones pueden generar y se buscan formas de responder adecuadamente. El objetivo de esta actividad es identificar sentimientos de ira, alcanzar las causas y consecuencias para encontrar las formas adecuadas de prevenir la agresividad. Tristeza. La tristeza es también una de las principales emociones que suele surgir tras la pérdida de algo, relacionado a un vínculo emocional. La tristeza no se genera solo por la ausencia de personas, pues a lo largo de nuestra vida nos apegamos a lugares, a momentos y objetos, cuya pérdida nos puede causar una sensación de vacío. Por ello, es importante saber qué hacer con la tristeza y ayudar a los jóvenes a identificar qué pueden hacer ellos. Para esto, es necesario aceptar la naturaleza de estar triste y de llorar. Es necesario que como personas estemos conscientes de que la pérdida de ciertos escenarios y apegos emocionales es inevitable. Es aquí donde entra el proceso de duelo, el cual consta de 4 fases. Conmoción, que es cuando no puedes creer lo que está pasando. Rabia, cuando te enojas por lo que pasó. Desesperanza, cuando se tiene plena conciencia de que lo perdido no regresará. Organización, cuando poco a poco se acepta y vuelve a involucrarse con la vida. Estas al final nos preparan para afrontar la situación y aceptarla. Aprender a sobrellevar la tristeza y saber salir de ahí requiere de ciertos aspectos, tales como la identificación de la misma, el aceptar que no hay culpas y sobre todo el poder expresar libremente,
ya sea con el llanto u otra actividad. Una actividad que como docentes nos puede ayudar con el manejo de la tristeza es una cuya pregunta principal es: ¿qué hago con mi tristeza? Esta consiste en pensar en una vivencia que se haya vivido y responder a preguntas como: ¿qué pienso de mí cuando me siento triste? ¿Qué es lo que menos me gusta de la tristeza? ¿Qué es lo que acostumbro a hacer cuando mi alumno está triste? ¿Cuál es mi capacidad para convivir con mi tristeza y con la tristeza de los demás? ¿Qué voy a hacer a partir de ya mismo para generar cambios en mi tristeza? Responder a estas preguntas nos ayudará a generar conciencia emocional e identificar un patrón de reacción a la tristeza e identificar los cambios que se deben hacer. Inspirar felicidad. Cada persona es responsable de buscar y construir su propia felicidad. Para lograrlo es necesario construir una vida y una actitud positiva. Se requiere de una reflexión para identificar qué momentos, situaciones y personas nos generan felicidad, y una vez identificadas hay que buscarlas. Cuando un adulto es capaz de crear su felicidad, entonces es capaz también de enseñar a un niño cómo hacerlo. Hay que entender y transmitir que cada niño y cada persona encontrará su felicidad en cosas distintas. Al final, como dijo Aristóteles, el propósito de la vida es la felicidad. Hay que ser positivos si lo que buscamos es la felicidad. En este aspecto entra la definición y percepción que tenemos de nosotros mismos, pues a veces no buscamos lo que nos hace felices porque creemos no merecerlo. Por ello, hay que trabajar con los niños la percepción que tienen de sí mismos y hacerles entender que lo que sea que quieren es porque lo merecen, a pesar de tener defectos. Mantenernos optimistas es una parte importante de este proceso, pues nos permite buscar siempre ventajas en las situaciones, para siempre encontrar el lado bueno de cada una. Una actividad que podemos emplear con nosotros mismos o con los alumnos para conocer lo que nos hace felices es reflexionar las siguientes preguntas. ¿Qué entiendo por felicidad? En el último mes, ¿cuáles han sido mis momentos de felicidad? En conclusión, ¿qué diría que necesito para sentirme feliz? ¿Qué es lo que me enseñaron de valioso mis padres y educadores al respecto de la felicidad? Si quisiera facilitar que otra persona fuera feliz, ¿qué inspiraría en ella? Esto nos va a permitir tomar conciencia del propio modelo de felicidad y lo que la hace posible, y sobre todo identificar cómo podemos encontrarla. Por otro lado, también es importante trabajar con la identidad positiva en la escuela. Esto lo podemos hacer con la actividad Hago versus Soy, la cual consiste en que el alumno separe lo que los otros le dicen ser y lo que ellos creen que son, destacando en rojo los aspectos negativos y en verde los positivos. El maestro debe darles a conocer la diferencia de ser y hacer, invitando a los jóvenes a analizar las actitudes que le llevan a los aspectos de color rojo y sobre todo invitarlos a realizar acciones que les ayuden a disminuir dichas conductas. El objetivo de esta actividad es tomar conciencia de cómo la propia identidad está llena de adjetivos negativos que las personas recibimos de los demás o que nos autoatribuimos, así como enorgullecernos de todos los adjetivos positivos. Música, emoción y motivación. La música es una excelente ayuda en el desarrollo de las emociones positivas para las personas, pues es posible generar en nosotros emoción y motivación. En pocas palabras, la música nos ayuda a crear la felicidad. Además, como docentes, la podemos usar para generar motivación en los niños, ya que ayuda a trabajar su capacidad de escuchar y le permite trabajar sus emociones. Con la música podemos crear proyectos interdisciplinarios que nos permitan incluirla en otras materias y a la vez crear una mayor motivación para los alumnos. Para esto es necesario de creación de planes estratégicos. El uso de la música en la escuela puede relacionarse con diversas materias, como en el inglés, al utilizarla en canciones en dicha lengua. Se puede utilizar también en películas que sean musicales y entrar en la geografía, en la historia y en el arte. Se puede aplicar para festivales escolares y las posibilidades son infinitas. Educación emocional en la familia. Es de suma importancia que el niño viva en un ambiente rodeado por la paz y la armonía,
pues al ver que sus padres son capaces de crear su felicidad, lo hará de una forma autónoma. De esto nace la necesidad de involucrar a los padres en la educación emocional de sus hijos, en ciertas actividades que se realizan en la escuela. Claro que para estos se necesita de la participación activa y del entusiasmo de los mismos. En la mayoría de las ocasiones, los padres no son conscientes de cómo el buen o mal manejo de sus emociones pueden afectar a sus hijos, ya sea de manera directa o indirecta. Por ello, es importante que como docentes hagamos actividades que a los niños les permite identificar emociones y tomar control de ellas. El desarrollo, tanto personal como laboral, escolar y social, es más sencillo de conseguir y de obtener mejores resultados cuando nos encontramos rodeados de un ambiente de felicidad. Alcanzar ciertos objetivos se vuelve más fácil cada que logramos sacar provecho a todas las situaciones y emociones, incluso a las negativas. Por esto, es de suma importancia incluir en las escuelas la educación emocional, ya sea a partir de las tutorías o de las actividades ya mencionadas. Hay que normalizar el aprender a controlar las emociones de la misma manera que aprendemos matemáticas.